¿Cuántos paneles solares y baterías le caben a un controlador de carga? Es una duda que muchísimas personas me comparten a través de los comentarios y yo casi siempre respondo todos los comentarios. Así que comparte tu duda aquí abajito. ¿Sabías tú que equivocarte en la cantidad de baterías en tu controlador de carga puede llevar a que el controlador de carga no cargue las baterías o las queme, las dañe? O equivocarte en la cantidad de paneles solares que le estás metiendo al controlador de carga puede hacer que se queme, se bloquee o simplemente no cargue tu grupo de baterías. Bueno, por eso el día de hoy me he tomado el tiempo yo, el profe Cris, de traerte estos 4 pasos sencillos para que logres identificar cuántas baterías y cuántos paneles solares le podrían entrar a tu controlador de carga. Porque muchas personas compran el controlador de carga y no saben cuántas baterías y cuántos paneles le pueden meter. Entonces, si quieres aprender eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Y recuerda suscribirte, que ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores y solamente hace falta vos. Bueno, mi gente linda, a ver, primero que todo hay que tener en cuenta que los controladores de carga tienen una capacidad de potencia y un estándar de tensión. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Cómo así, profe? Así es. O sea, el controlador de carga máximo va a manejar una cantidad de paneles. Pues él no te va a decir directamente, ve, es que solamente le puede meter 5 paneles solares. No, te va a decir una cantidad de potencia, una cantidad de voltaje, una cantidad de corriente. Y eso es lo que te voy a enseñar en estos momentos. Mira, primero la potencia máxima en paneles solares, el estándar de tensión, voltaje máximo que puede recibir de los paneles solares, capacidad de corriente. Y esto me lo preguntan muchísimo, que es que la LOAD DC, ¿qué es eso, profe? No sé qué es la LOAD DC. Paciencia, te lo voy a explicar, pero vete el video hasta el final y dale like con la mejor energía. Y ya, lo que pasa es lo siguiente, a ver, vamos a tomar como ejemplo un controlador de 60 amperios. ¿Listo? Lo primero que tenés que tener presente es que si vas a trabajar, sí o sí tenés que leerte los manuales, las fichas técnicas de los equipos. O sea, vos no puedes pretender llegar y pim, pim, pelar el cable, conectarlo, atornillarlo y salió. No, tenés que ser consciente de lo que estás haciendo. Si no sos consciente de lo que estás haciendo, pues ahí vienen los problemas. Entonces, arranquemos manejando la tranquilidad para poder aprenderlo bien, ¿no? Primero, el controlador de 60 amperios. Lecturas. Tensión máxima 150 voltios CC. ¿Qué significa eso? Pues que el controlador de carga máximo te va a aguantar 150 voltios. De hecho, algunos controladores te pueden decir 138 voltios. ¿Y eso a qué se refiere, mi gente linda? Pues sencillamente que el controlador aguanta hasta 150 voltios en paneles, pero maneja la tranquilidad, no le vas a meter más de 138, porque 150 es el límite. Capacidad de corriente 60 amperios. Esto lo he explicado en videos anteriores y es sumamente sencillo. O sea, si el controlador es de 60 amperios máximo en corriente continua, eso significa que podría representar el 30% de la capacidad total en baterías. Entonces es muy sencillo, vos coges los 60 amperios, que es la capacidad máxima del controlador, y los dividimos entre 0.3, ya que 0.3 estaría representando el 30% de la capacidad total del equipo. O sea, hagamos la división para que lo entendamos más fácil. Eso da 200 amperios. ¿Qué significa eso? Que como mínimo hay que tener 200 amperios en baterías para aprovechar esos 60 amperios. Es así de sencillo. O sea, si el controlador es de 60 amperios y tenemos un banco igual o mayor a 200 amperios, estaría bien. Es como por decirlo de alguna forma. Si tenemos un banco menor a 200 amperios en baterías y metemos un controlador de 60 y el controlador de 60 en algún momento está dando los 60 amperios, pues vas a dañar el banco, porque lo estás obligando a tragar mucha energía. Entonces, si tenemos un banco de 200 amperios o mayor a 200 amperios, pues cuando le quieras meter los 60 amperios, el banco
va a normalizar esa cantidad de energía, o sea, no va a estar esforzado a recibir esa cantidad de energía de 60 amperios. Pero si el banco es, por ejemplo, de 250 amperios, pues sencillamente se va a demorar un poco más en cargar las baterías este controlador de 60. ¿Por qué? Porque, pues, si tenés un banco de 200 amperios, pues se va a demorar más o menos unas 3 horas, 3.5 horas en cargarlo, si los 60 amperios son constantes. Si es 250 amperios el banco de baterías, pues se va a demorar, por ejemplo, 4.2 horas en cargarlo, siempre y cuando los 60 amperios estén constantes. Pero si el banco de baterías es menor a 200 amperios, pues ahí sí la vas a comenzar a embarrar. Sencillamente porque si el controlador está entregando los 60 amperios, pues le estás sobrecargando el banco, o sea, le estás metiendo mucha energía a un banco que es pequeño. ¿Y qué significan esos 200 amperios? Ahorita te lo voy a explicar. Primero entendamos lo del tema del estándar de tensión. El controlador de carga, como es solito, o sea, no es inversor híbrido como estos, si el controlador de carga es solito, él va a tener modos de uso. Por ejemplo, 800 vatios a 12 voltios, 1600 vatios a 24 y 3200 a 48. ¿Qué significa eso? Pues si vos te pones a trabajar con baterías de 12 voltios, la cantidad de paneles que vas a poder meter es 800 vatios. O sea, dos paneles de 400 y ya. Si le metes más de dos paneles de 400, pues el controlador no te lo va a reconocer realmente y se puede dañar. Si estás trabajando 24 voltios, le vas a poder meter hasta 1600. ¿Qué significa eso? Pues 4 paneles de 400. Y si le vas a meter 48 voltios en baterías, pues puedes meter 8 paneles de 400 porque te recibe hasta 3200. Si vas viendo la relación, o sea, el controlador de carga tiene para meter en paneles, para sacar en baterías y tiene algo que se llama load DC. En este caso son 20 amperios. Ya te voy a explicar qué es load DC. Entonces él tiene el simbolito del panel, tiene el simbolito de una batería y tiene el simbolito de un bombillo. Ponele cuidado. La entrada de paneles, ya sabes que si estás trabajando con baterías de 12 voltios no vas a poder meter más de 800 vatios en paneles. ¿Qué significa eso? Pues dos paneles de 400. Si tenés 24 voltios en baterías, máximo 1600, o sea 4 paneles de 400. Y si tenés 48 voltios en baterías, pues máximo 3200 te vas a recibir, o sea 8 paneles de 400. Entonces, entiéndalo de la siguiente forma. Si tenemos dos paneles de 400 vatios y suponemos que el voltaje de estos paneles es 38 voltios con una corriente de 12 amperios, pues sencillamente esos dos paneles de 400 los podríamos conectar en paralelo porque en paralelo me dan 800 vatios, los mismos 38 voltios y 24 amperios. Algo que hay que tener muy presente, el controlador de carga es de 60 amperios. ¿Qué significa eso? Muchos controladores aceptan la misma corriente de entrada, o sea, los 60 amperios de entrada y 60 amperios de salida. O sea, no vas a poder meter más de 60 amperios en paneles y no vas a poder sacar más de 60 amperios hacia baterías porque el controlador de carga es de 60. Es así de simple. Algunos controladores te pueden decir, no, en paneles máximo 40 amperios. Pero por lo general, si el controlador es de 60, tanto la entrada como la salida son de 60. Hay que mirar la ficha técnica. Y más que todos estos controladores que tienen un voltaje bajo, mira, 150 voltios. Entonces, 150 voltios es lo máximo que se podría meter hacia las baterías de voltaje de paneles solares. Pero hay otra reglita tan bacana que te voy a explicar aquí totalmente gratis. Si tu sistema es a 12 voltios, lo ideal es trabajar a más de 22 voltios. Más de 22 voltios que le entren de los paneles para poder mantener una tensión buena. Si tu sistema es a 24 voltios en baterías, lo ideal es entregar más de 36 voltios. Y si tu sistema es de 48 voltios, lo ideal es entregar más de 62 voltios. Por lo tanto, o sea, vos puedes conectar estos paneles en serie, paralelo,
Y si tienes más cantidades, lo puedes conectar en mixto. Pero mírate esta reglita, o sea, si vos tenés un sistema a 48 voltios y le entregas 38, pues está malo. ¿Cómo te ocurre entregar menos voltaje del estándar de tensión? O sea, si tu estándar de tensión es 48 voltios en baterías, tenés que dar más de 48. Es más, la regla dorada del profe Cris. Yo trato de llevar el voltaje a un voltaje un poco inferior al voltaje máximo. Siempre me gusta llevarlo por ahí un 20% del voltaje máximo que deje el controlador. Para manejar la tranquilidad, porque es que entre más grande el voltaje que esté recibiendo de los paneles, sin exceder el 80% de la capacidad máxima de voltaje de los paneles, pues el controlador trabaja relajado. Está lloviendo, está nublado y entrega un voltaje alto. Y el controlador internamente va a regular el proceso de carga y entregar una corriente estable hacia mi banco de baterías. Eso es lo que va a hacer. O sea, estos dos paneles de 400, si estamos trabajando a 12 voltios, pues conectémoslos en paralelo. Está bien, está bien. ¿Los podemos conectar en serie? Sí. Porque en serie, mira, sencillo, en paralelo y en serie. Si tenemos los dos paneles en serie, en paralelo, serían los mismos 38 voltios, pero 24 amperios. Y así lo conectes en serie de paralelo mixto, la potencia de suma, 800. Dos paneles de estos. Y en serie, pues ya no tendrías 38, sino que tendrías 76 voltios y la corriente serían 12 amperios, los mismos 800 vatios. Por lo tanto, así estén en serie o en paralelo, aguanta para 12 voltios, aguanta. Pero si ya estamos trabajando, por ejemplo, a 48 voltios, yo podría decir, bueno, es probable meter 3 paneles de 400 en serie, porque sería 38 por 3, no estaría sobrepasando los 150, estaría manejando la tranquilidad. Entonces, ahí ya estás entendiendo que lo ideal es no sobrepasar el voltaje máximo que diga de los paneles, no sobrepasar la potencia dependiendo de la capacidad de voltaje de las baterías y la corriente tampoco. Es eso básicamente. Entonces, ¿cuántos paneles y baterías le entrarían a este controlador? Sencillo, el controlador representa el 30% de la capacidad total que tengas en baterías. Entonces, si tu controlador es de 60 amperios, lo divides entre 0.3 y como mínimo necesitas un banco de 200 amperios. 200 amperios a 12 voltios, 200 amperios a 24 voltios o a 48 voltios. O sea, no es lo mismo tener 200 amperios a 12 voltios que tenerlo a 48 o tenerlo a 24. Lógicamente la potencia es más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, potencia es V por I. Entonces potencia es igual a que a 12 por 200 amperios hora. Acá sería igual a 2400 vatios. Pero 24 voltios por 200 serían 4800. Y 48 voltios por 200 sería igual a 9600. O sea, entre más grande el voltaje y si tiene la misma corriente, pues más capacidad de energía. Entonces, si vos querés sacarle el jugo durísimo a este controlador de 60, lo mejor del universo es trabajarlo a 48. Le caben más paneles y le caben más baterías. Eso es lo que hemos descubierto el día de hoy. Entonces, para saber la cantidad de baterías, divides la capacidad de tu controlador entre el 30%, o sea, 60 dividido entre 0.3 y eso te da la capacidad mínima, 200 amperios. Y 200 amperios a 12 voltios, pues sería una batería de 12 voltios a 200 amperios. Si tenemos el controlador a 12 voltios, pues sería una sola batería de 200 amperios a 12 voltios. Si lo tenemos a 24 voltios, pues ya serían dos baterías, ve, dos baterías.
de 200 amperios a 12 voltios por 2 en serie. Pero si ya me estás hablando vos de 48 voltios, ya serían 4 baterías, ve, de 12 voltios. Una elegancia, ¿no? O sea, entre mayor sea la tensión del controlador, más baterías podemos nosotros meter. Y más paneles. Esa es la conclusión. Entre mayor sea el voltaje, más baterías y más paneles. Respetando todo el tema de la tensión. Bueno, mis amigos, ¿y qué pasa si le doy menos baterías? Pues sencillamente le estoy metiendo mucha energía. Si le meto más paneles, también le estoy metiendo mucha energía, entonces se daña. Entonces, ese es el punto de equilibrio de los controladores de carga. Mis amigos, muchas gracias por haber participado de esta poderosa clase. Espero que haya sido muy nutritiva para ustedes. A continuación, las sorpresas, cursos, becas. Todas estas baterías las pueden conseguir aquí en Colombia con el profe Cris. Los controladores también. Y si están en otro país, a través de mi página web, ahí abajito. Sé muy consciente de lo que estés haciendo y revisa las fichas técnicas. Ahí está todo. Nos vemos. Uy, casi se me olvida explicarles lo de la load DC 20 amperios. Sencillamente el controlador tiene puerto para paneles solares, puerto para baterías y puerto para carga CC. ¿Qué significa eso? Pues que podemos conectarle unos bombillitos o algo de corriente continua sin exceder que consuma más de 20 amperios. ¿Que lo recomiendo? No, no recomiendo mucho utilizar este puerto, pero si lo quieres utilizar vos, colocarle un breakercito mejor, o sea, sacar los cablecitos de aquí, un breakercito, y ese breakercito conectar el aparatico. Es lo mejor, si quieres, ¿listo? No conectarlo aquí directamente porque si se daña esta bornerita, pues te tiras el controlador y muy duro. Pero básicamente estos 20 amperios de load CC es que le podemos conectar aquí bombillitos o pendejaditas que no consuman más de 20 amperios en CC en el estándar de tensión de las baterías. Si tenemos 12 voltios, 24, 48, pues la carga tiene que ser igual al voltaje que tengas en baterías. Ahora sí me voy, nos vemos. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.